Bueno, por favor me confirman a través del chat o por el audio si aceptan la grabación de esta reunión. Sí, señora. Sí, señora. Sí, profe. Ok. Aceptamos, profe, acepto. Ok. Bueno, listo. Entonces, en este orden de ideas, buenas noches. Mi nombre es Diana Patricia Moreno Balanta, soy la docente del curso de Epistemología de la Psicología y hoy estamos en la segunda sesión del encuentro B-Learning del curso de Epistemología. Bueno, para esta segunda sesión voy a compartir pantalla. ¿Me confirman, por favor, si... Ay, ¿qué pasó? Un momento. Un momento. Listo. Ahora sí. Por favor, me confirman si están viendo la pantalla. ¿Me confirman? Sí, profe, sí se mira. Ok. Listo, bueno. Entonces, en esta segunda sesión vamos a empezar bueno, para los que estuvieron en la primera sesión vimos pues todo lo de la episteme de la psicología, qué era eso de la episteme, qué era la psicología, también vimos el rol del psicólogo, y vimos un estudio de caso, bueno, en fin. Para esta segunda sesión, y vamos ya a ahondar y a entrar en el tema en el cual se habilitó la actividad el día lunes, la actividad de la fase 3. La actividad de la fase 3 y la fase 4 corresponden a los enfoques de la psicología. Hoy vamos a ver 3 de ellos. En la actividad que está habilitada, la actividad es para hacerla con 4 de ellos, pero nosotros hoy vamos a ver 3, que son los enfoques clásicos, que se los mencioné la vez pasada en el primer B-Learning, que estos enfoques se llamaban clásicos porque eran los primeros que surgieron por allá en el siglo XIX. Y para el próximo tercer B-Learning, pues vamos a ver los enfoques contemporáneos, que estos son pues ya los más recientes. Voy a estar dejando de compartir la presentación para dejar ingresar a las personas que me piden acceso. Bueno, listo. Entonces, recordemos que estos enfoques de la psicología son las diferentes perspectivas teóricas en la psicología. Cada enfoque presenta un punto de vista acerca del comportamiento de los seres humanos y ofrecen diversos conceptos, teorías y modos de abordaje en respuesta a su modo de comprensión sobre el sujeto y sobre su actuar. Entonces, ustedes a lo largo de su carrera, aunque ya hay muchos estudiantes que tienen algunos conocimientos previos o empíricos o han leído sobre los enfoques, entonces, por ejemplo, han leído sobre Freud, sobre Pavlov, sobre Maslow. Entonces, hay muchos estudiantes que les puede gustar el psicoanálisis, otros les puede gustar el humanismo, otros la gestal, otros el sistémico y etcétera. Entonces, a la medida que ustedes vayan llevando a cabo su programa académico, pues muchos de ustedes se van definiendo por un enfoque, ¿ya? Bueno, entonces los que vamos a ver hoy son el conductismo, psicoanálisis y la gestal. El conductismo es un enfoque clásico, su origen fue en el siglo XX, primeras 2 décadas. Desestima la postura mentalista, introspeccionista que prevalece en aquella época.
y la publicación de John Watson fue realizada en 1913 y titulada Psychology as a Behavior Beauty. Surge la necesidad de impregnar a la psicología de una visión rigurosa, sistemática, objetiva, centrada solo en la conducta observable. En las lecturas que ustedes tienen que hacer ahí y en la actividad que viene, pues les va a tocar, ahí hay un cuadrito, unos puntos donde ustedes van a tener que identificar ese objeto de estudio de ese enfoque, identificar sus representantes, sus postulados teóricos. Alguien por ahí me está apuntando, profe, que es un planteamiento teórico. Pues precisamente, como su nombre lo dice, planteamiento teórico, es que si yo me invento algo, pues yo tengo que tener una teoría para defender lo que yo me invente, ¿sí? Algo nuevo que yo me invente. Entonces, cada uno de estos enfoques, pues tienen una concepción frente al comportamiento del ser humano. Entonces, para poder explicarle a la humanidad que a través de X enfoque, por ejemplo, a través del psicoanálisis, entonces Freud diseñó todas sus etapas o los estadios y todo esto. Y así sucesivamente. Entonces, esos son los planteamientos. Si yo me invento algo, pues yo tengo que tener la teoría, la argumentación de por qué eso es así y no es así. ¿Ya? Bueno. Entonces, en este sentido, el objeto de estudio del conductismo será la conducta observable. Incluye el lenguaje en sus diferentes manifestaciones. Entonces, Pavlov y Skinner, ya ustedes lo van a ver y ahí en las lecturas va a estar, ellos manejaban dos conceptos, el condicionamiento operante y, se me pasó, el condicionamiento. Entonces ellos hicieron unas pruebas de laboratorio, unos experimentos con animales. Entonces, por ejemplo, el animal, cada que escuchaba la campanita, pues ahí mismo él sabía que era la hora de la comida, ¿sí? Entonces ellos decían que toda conducta que el objeto de toda conducta era observable. Por ejemplo, o conductas repetitivas, por ejemplo, en los circos, que todos hemos ido a algún circo, o si no hemos ido, pues lo han visto por la televisión, que esos animalitos ya están conductados porque si brincan, ellos saben que después del brinco, pues viene la pepita, el alimentico, bueno, que le da su domador, ¿ya? Entonces dice que los problemas del comportamiento hacen parte de lo que es aprendido. Entonces, si alguien hace algo repetitivamente, pues ya eso es aprendido. Es como el niño que en la escuela llega y le pega a todas las niñas. Entonces, bueno, llaman a la mamá, mire, es que Pedrito está siendo muy agresivo con las niñas, viene, les pega, les da patadas. Entonces, pues la mamá le dice, ay, profesora, es que mi esposo me pega. Entonces, bueno, como el niño está viendo esa conducta de ese papá, pues él la está aprendiendo. Entonces, este enfoque, la concepción sobre el comportamiento, por qué las personas se comportan como lo hacen desde el conductismo, es porque la conducta se divide en innata o aprendida. Y la conducta desadaptativa es aprendida también. Se aprende y se desaprende por condicionamiento y asociación. Ahora vamos a ver un ejemplo. Por asociación con determinados estímulos, la E de estímulo y la R de respuesta. Y por asociación con las consecuencias. A un estímulo hay una respuesta y una consecuencia de esa respuesta. Entonces ellos manejaban dos conceptos muy importantes y uno es el condicionamiento clásico, que tiene que ver con el modelo de estímulo y respuesta, y el condicionamiento operante, que también tiene que ver con el modelo de estímulo y respuesta y la consecuencia. Si mi estímulo es positivo, pues la respuesta va a ser positiva. Si mi estímulo es negativo, pues la respuesta va a ser negativa, pero eso va a traer una consecuencia. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí en el ejemplo N, estímulo neutro, el ratoncito,
Respuesta incondicionada. El niño, pues como el niño no sabe que un ratón, pues uno grande ve un ratón y yo grito así como en el segundo niño que está llorando. Pero, por ejemplo, ese estímulo neutro, el martillo, un golpe, lo asustó. Entonces el niño, la respuesta incondicional es que lloró. ¿Sí? Y así sucesivamente. A ese estímulo neutro, ese estímulo incondicionado tiene esa respuesta incondicionada. Pero a ese estímulo condicionado tiene también una respuesta condicionada. Si yo lo hago a propósito, pues va a tener una respuesta a propósito. Aquí hay otro ejemplo más clarito. Entonces, eso es el típico niño que hace la pataleta, pues, que entonces las mamás creen que no, Dios mío, estoy en el centro comercial y qué pena ese culicagado. Ay, esa pataleta que me está haciendo. Y no, entonces el peladito que porque quiere el helado. Entonces la mamá le dijo, no, 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 eso era helado. No, eso se tiró al suelo. Eso. Entonces ahí mismo, pues la mamá va y le compra el helado para que esa conducta de ese niño sea modificada, pues que no se debe hacer. Entonces ahí está ese estímulo, el helado, la respuesta del niño, el llanto, y la consecuencia, pues, es que ya se calme porque pues le dieron lo que quería. Consecuencia agradable, la conducta se fortalece, y consecuencia desagradable, la conducta se debilita. Entonces este es como el manejo que le da el conductismo desde el condicionamiento operante. Con esto que estamos viendo hoy, cuando ustedes ya vayan a ir a las lecturas para hacer la actividad que está en curso, ya van a tener más claro qué están leyendo. Además, hay una de las lecturas que se llama Enfoques Clásicos, que algunos docentes de la red lo escribimos, pues lo creamos, entonces está muy completo también. Ahí está el objeto de estudio, los planteamientos, está hasta la intervención del psicólogo en ese enfoque. Entonces, ¿cómo explica el conductismo entonces el comportamiento? Cualquier conducta adecuada o inadecuada socialmente, adaptativa o problemática, deseable o indeseable, ha sido aprendida, y la explicación de dicha conducta se encuentra en los estímulos recibidos por el sujeto desde su medio ambiente. Entonces, vuelvo y les digo, como Juanito, que entonces esa conducta ha sido aprendida de su papá, es una conducta indeseable, entonces ha sido aprendida y entonces va y lo hace en el colegio. También, bueno, y aquí viene también, por ejemplo, en los colegios también los psicólogos educativos usan mucho, más le hacen un cuadrito al niño. Entonces si Pepito Pérez hizo toda su rutina, o en la casa también hay papás que lo hacen, completó toda su rutina diaria, tiene un chulito, una carita feliz, y así toda la semana. Si al final de la semana pues completó las 5 caritas de lunes a viernes, entonces el sábado, el domingo los llevan al helado, los llevan al cine, los llevan a la rueda, bueno, etc. Entonces, una conducta que ya aprende Juanito, de que pues todos los días en la semana, si él cumple, se porta bien y todo, pues va a tener su recompensa el fin de semana. Bueno. Eso también se maneja mucho en las empresas de alta producción, ¿sí? Para que los empleados pues haya mayor productividad, mayor desempeño de los empleados, bueno, etcétera. Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí del conductismo? Yo sé que no tienen muchas preguntas porque está empezando la actividad y no han hecho las lecturas, pero si alguien la ha hecho, se ha adelantado, porque por ahí hay personas que me han preguntado cositas ya de la actividad, pues bienvenidos. ¿Continúo entonces? ¿Aló? ¿Se quedaron dormidos? Sí, profe, no, continúe. Ah, Continúe. ay, se quedaron dormidos, que sí, profe. Yo, ay, Dios mío, tan aburrida soy. No. Bueno. Entonces ahora sigamos con el psicoanálisis. Y el psicoanálisis, pues su mayor fundador es Sigmund Freud, que todos lo hemos escuchado. Fue el fundador de esta escuela, desarrolló su teoría sobre el psiquismo
tratamiento de sus alteraciones en la misma época en que la psicología se constituye como ciencia independiente. Eso fue a finales del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX. Estas también son sus otros exponentes que también pues trabajaron junto con él, Anna Freud, Carl Jung, todos eso ustedes los van a leer a lo largo de toda esta carrera. Ay, yo sé que algunos ya los han escuchado. Jacques Lacan, ¿sí? Melanie Klein, también fueron unos psicólogos que estuvieron al lado de Sigmund Freud, pues defendiendo todo este enfoque y ayudando y aportando. Bueno, ahora sí. Entonces, el objeto de estudio de este psicoanálisis, pues viene siendo el inconsciente. Este inconsciente considerado como un sistema propio del psiquismo humano, en donde se ubican los hechos psicológicos o contenidos mentales. Entonces, aquí viene el inconsciente y es todo eso que nosotros tenemos por allá reprimidos, ya sea de, y entonces Freud ahí dice que eso viene desde la infancia, ¿ya? Y como él dice esto, pues hay unas teorías que él se inventó, bueno, se inventó, pero pues que después, con sus argumentos, planteamientos teóricos y todo eso. Una es la teoría de la pulsión, y la pulsión es otro elemento clave, comprendida como una energía psíquica compuesta por 4 elementos. Una fuente corporal, las zonas erógenas, el empuje, una fuerza que busca la satisfacción, y el fin, que es la satisfacción ya cumplida como tal. El objeto es el lugar en el que se satisface esa pulsión. O sea que la pulsión el lugar donde se satisface esa pulsión sería aquello que moviliza al sujeto en la vida, en sus elecciones, en su forma de satisfacción. Se distinguen fuerzas pulsionales como el pulsión de la vida, pues todo eso que tenemos pues por la vida, la pulsión de la muerte también, la pulsión sexual, ¿sí? Entonces ahí también está como la explicación de muchas cosas. Pero para él continuar toda esta teoría, él tiene varias teorías, la teoría de la pulsión que acabamos de ver ahora, y esta teoría topográfica, que son los procesos psíquicos que ocurren entre las instancias físicas o virtuales, se deben entender como el carácter de los procesos o motivaciones psíquicas. Y aquí dentro de esta teoría topográfica pues tenemos 3 grandes conceptos, que son el consciente, el preconsciente y el inconsciente. El inconsciente, las vivencias y conocimiento vigente a disposición del sujeto, o sea, estamos siendo conscientes aquí, ahora, de esta reunión. El preconsciente es el estado intermedio entre el consciente y el sueño, y ahí es donde las personas decimos que es cuando, por ejemplo, estamos dormidos, ese intermedio ahí. Y el inconsciente son todos esos hechos psicológicos que escapan a la síntesis consciente, o sea, lo contrario, lo que no es consciente, son indisponibles, son instintos, son reflejos, y es todo lo reprimido. A veces uno por instinto, es una cosa, que eso estaba por allá metido en el inconsciente. O todo eso reprimido que tenemos por allá. Muchos, o todos diría yo, bastante o poquito, pero tenemos cosas reprimidas de la infancia, o no solamente también de la infancia, a veces nos pasan situaciones ya adultos que nos dejan con cosas reprimidas por allá que no pudimos sanar. Por ejemplo, si usted le montó los cachos al novio o a la novia y se dejaron y todo eso, entonces, pero usted nunca pues, o sea, le quedó por ahí, y eso a usted la perturba porque usted dice, Dios mío, le hice tanto daño. Entonces, eso por allá está reprimida, esa cosa por allá, de usted quererle, pues, ofrecerle disculpas, un ejemplo. Entonces, estos se comunican por medio de actos fallidos, lapsus, chistes inoportunos, sueños. Bueno, esta es la teoría topográfica. Ahora, vamos con la teoría estructural. El psicoanálisis propone la existencia de 3 instancias psíquicas. Esta ya es de estructura, ¿no? El ello, el yo y el superyo. En ambas actúan los principios de placer y de realidad.
En los principios de placer se encuentra regido por el ello, busca liberar la tensión que causa la energía pulsional que vimos ahora de primerita, es decir, que busca la satisfacción. La fuerza derivada del principio de placer encuentra sus raíces desde el inconsciente. Entonces, Freud decía que todo ese principio de placer que nosotros sentimos, de querer de tener satisfacción, está por allá en el inconsciente. Actúa como regulador de ese principio del placer, porque imagínense si nosotros no regulamos todos esos placeres, pues no, pues mejor dicho, mantendríamos en shows a toda hora. Entonces aquí entra el ello a regular ese principio del placer y aplaza esa satisfacción pulsional de acuerdo con las exigencias y las restricciones del ambiente. Yo sé que si yo estoy en un centro comercial, yo no me puedo vestir en el centro comercial. Así tenga placer, ay, es que a mí me da un placer quitarme la ropa con este calor y quedarme en bolas, no. Pero yo no lo puedo hacer en un centro comercial. Entonces, ese yo aplaza esa satisfacción pulsionar, ese impulso que me da, ese deseo reprimido por allá que me da hacer eso, de acuerdo pues a las exigencias, las restricciones del medio. ¿Listo? Y el principio de realidad, aquí ya está el super yo. Es una parte de la estructura psíquica que contiene todas las instancias morales del sujeto. Representa la norma y la prohibición. Entonces aquí sí ya ese super yo es el que nos rige a todos, en el que nos pone pues que hay unas instancias morales, hay unas normas, hay unas prohibiciones que nos hace que no hagamos cosas solo por deseo, por placer, así de la noche a la mañana, así porque sí. Y yo siempre doy un ejemplo, y es que a muchos de nosotros hemos visto por ahí en la calle, pues que uno dice así como palabra, pues así popular, uno dice, ay, mira esa loquita o loquito. A muchos se nos han atravesado en el carro, o pasamos en el bus, o estamos en el centro, y pasa una persona sucia, horrible, casi que, yo he visto mujeres así, desnudas, o que solamente tienen aquí como el taparrabos, o de la ropa tan arrancada y como están tan de malas fachas, casi que desnudos, o sea, locos, se atraviesan la calle y uno tiene que parar y pues ellos no les importa si el carro los lleva. Entonces, dependiendo de la situación de esa persona, porque muchos pues de pronto las drogas lo llevaron a ese estado. Otros porque, ¿verdad? Tienen alguna enfermedad mental, bueno, qué sé yo. Aunque también las drogas conllevan a las personas a esos deterioros psíquicos, ¿no? Entonces, aquí, ese yo de esta persona, pues no está aplazando, no está haciendo ahí nada en esa pulsión. Entonces, esas exigencias, esas restricciones del medio, pues a ellos no les funciona, y menos ese super yo. ¿Sí? Porque esas instancias morales no están presentes, la norma, la prohibición de ir por la calle, pues así en pelotas o atravesársele a los carros, bueno, todo esto. Listo. Y luego seguimos con la otra teoría que Freud desarrolló, y es la teoría del desarrollo psicosexual. Este gira en torno al concepto de líbido, energía que anima al instinto en la búsqueda de placer. La libido se va moviendo y se concentra en diferentes zonas del cuerpo. Entonces, para esto, entonces Freud definió unas etapas, ¿sí? En este desarrollo psicosexual. Por eso es que los que trabajan en psicoanálisis y todo esto, pues miran todo desde la infancia, desde el nacimiento de esa persona. Entonces tenemos la oral, que viene del nacimiento hasta los 2 años. Se concentra en la boca, los labios, la lengua, el paladar. La carencia genera pérdida de confianza en sí mismo, la sobreestimulación y dificultad de autocontrol. Eso dice Freud, ¿no? Entonces ahí es donde uno ve los niños que todo se lo llevan a la boca. ¿Sí? Entonces es porque están en esa etapa oral. Luego sigue la etapa anal, que va desde los 2 años
Y aquí empieza el control del esfínteres. El control del esfínteres es pues que empieza uno a manejar la caca pupú, el chichi, a manejar esto. Pero aquí viene la satisfacción en retener y expulsar. Entonces, a mí me pasó una vez con mi hijo, que él ya estaba manejando esfínteres, pero yo entré al baño y había hecho popis, pero no lo hizo en la taza, sino que se había sentado en el suelo y se estaba mirando así como a ver cómo salía pues el pupis, y como, o sea, pues retenía y volvía y soltaba, y entonces le pasaba así la manito como para ver, ay, esto como es así, ¿sí me entienden? Entonces, bueno, ahí esa es la etapa anal. Entonces, supuestamente se dice que ese control de esfínteres rígido que se hubiera generado en la infancia, genera en la adultez acumulación, tacañería y suspicacia. Ahora van a decir el esposo, claro, usted tuvo control de esfínteres rígido ahora por la noche, porque usted es un tacaño. No, mucho cuidado. La profesora Diana dijo eso. Bueno, entonces, y control de esfínteres ausentes, o sea que hay niños que se demoran en manejar. Supuestamente en la adultez puede ser una persona irresponsable y que despilfarra. Ahora tampoco le vayan a decir, claro, su mamá me contó que usted cogió la vasenilla al año. ¿Cómo? Claro, pues por eso es que despilfarra la plata. Bueno, listo. Entonces sigue la etapa fálica, los 3 años. Se concentra en los genitales, ¿sí? La satisfacción, estimulación, exploración. Aquí viene el complejo de Edipo y Electra. Entonces, por ejemplo, yo trabajé en muchos colegios como docente también, y una vez yo vi a una niña que en la sillita, la niña sentía placer sentada en la sillita y hacía movimientos pues de sentir satisfacción y estimulación. Primero, pues uno, como ahora pues están viendo tantas cosas terribles, primero pues uno tiene que descartar que esa niña no está siendo víctima de abuso sexual, y si no, es porque también, pues mirando el contexto, ¿no? Está en esa etapa, de esa concentración de los genitales. Y ahí es donde entonces, por ejemplo, viene uno y le dice al niñito, ay, ¿qué es eso que usted tiene allí? Y el niñito también dice a la niñita, ay, ¿qué es eso? Y pues tocan, pero sin ninguna morbosidad. Y ahí es el gran error de los papás, que pegan el grito, se asustan, Dios mío, y a mí me pasó. Un día fue un fin de semana, un primito mío, bueno, estábamos jugando, estábamos muy sucios, nos regañaron, me favorece, entran ya al baño a bañarse, en que yo ni qué, entonces nos estamos bañando los dos porque nos estábamos embarrados sucios. Entonces, cuando yo veo a mi primito, pues le veo sus genitales, entonces yo le dije que era eso, y él me decía que eso así, yo le estaba haciendo eso, cuando mi papá abrió la puerta y vio que yo le estaba mostrando, pero a él preguntándole qué eso, cómo se llamaba. Yo creo que yo tenía por ahí unos 4 años, era 5. Ay, ese día mi papá me dio una golpiza que me acuerdo como si fuera hoy. Pero pues hoy, o sea, el papá, pues uno porque está en este campo ya y todo eso estudia. Pero, y ahora pues las personas están como un poquito más como civilizadas en esa parte. Pero es un error uno mostrar en los niños cuando uno ve esos comportamientos así, pues que el horror, lo pecado, lo horrible, bueno, grité, lloré, mejor dicho, ¿ya? Bueno, ahora viene la latencia, la etapa de la latencia que viene de los 5 años a los 12 años, y viene la aparición de ese super yo del que hablamos ahora. Y ese super yo reprime esos sentimientos, inhibe los deseos. ¿Sí? Entonces ahí empieza ese niño a formarse en esos valores, en esas normas, en las prohibiciones, lo que sí debes, lo que no debes hacer, en fin. Y por último está la etapa genital, que va desde los 2 años hasta la pubertad y pasa ya a la adultez, y está representada en la libido concentrada en los genitales.
Entonces, a partir de los 12 años, ustedes saben que uno dice, ay, Dios mío, bueno, aunque también son procesos biológicos, ¿no? Las hormonas y todo eso que se alborotan, pero también tiene aquí algo que ver la parte psicológica, ¿ya? A unos chicos les da muy dura la adolescencia y otros son calmados, aunque estos de ahora sí, mejor dicho. Bueno, pero también es por todo lo del medio, las redes, la tecnología, la información, mejor dicho, esos muchachos saben ahora más que uno. Y eso que uno, pues yo no me considero tan viejita, y yo, pero igual uno era pues como muy sano en esos aspectos y todo eso. Bueno. Entonces, el psicoanálisis aporta una teoría que surge desde el inconsciente. Entonces, el objeto de estudio de este psicoanálisis es el inconsciente. Constituye una forma de intervención en la que son importantes la escucha, la asociación libre, el análisis de los sueños, los lapsus, así como de la transferencia, entendida como la relación entre el paciente y el analista. O sea que el paciente, el analista está haciendo su terapia, el psicólogo, y hacen esa transferencia de esos deseos reprimidos, de esos sueños, de esos lapsus con el paciente. Constituye una forma de investigar a través de sus conceptos. El método en el psicoanálisis, pues está la hipnosis, la asociación libre, el análisis de los sueños, de los olvidos, de los lapsus, el análisis de transferencia, como yo les decía ahora, hacer consciente lo inconsciente. Entonces, buscando la liberación de lo reprimido. Es si se supone que una persona tiene una conducta inadecuada, pues desde el psicoanálisis, lo que hace el psicólogo allí es buscar esa liberación de ese reprimido, hacer que sea consciente todo eso que tengo por allá reprimido en mi inconsciente. ¿Sí? Y se trabaja sobre el síntoma. Ay, chanfle, se me va a descargar esto. Deme un momentico. Ay, sí. Pero es un momento que se me va a descargar el computador. Un momentico. Ya. Salvado. Listo. Entonces, sí, y trabaja entonces el síntoma. Continuamos. Entonces, importantísima esa transferencia, implica una relación significativa con el terapeuta en la que se movilizan los elementos inconscientes y la idea de que el analista o el terapeuta sabe de su padecer y de su psiquismo es fundamental en el proceso terapéutico. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? Uy, tan inteligente, yo sé que todos le están aprendiendo. Dígame en sí, no, profe, aunque sea un ronquido por ahí. Espérense, veo que alguien como que está escribiendo en el chat. Sí, levantó la mano Itati. Adelante, Itati, para seguir con la gestal. Hola, buenas noches para todos. Hola. Pues lo que tengo entendido, ¿no? Pues que las etapas psicosexuales son la base para casi pues todas las teorías de Freud, ¿no? La etapa psicosexual. Ajá, y pues, o sea, es increíble porque cuando, pues como explicaste ahora, cuando hablamos de esas etapas, hablamos del desarrollo de un niño. Y el experimento que él hizo no fue longitudinal. Y lo que es más pues, increíble es que no se usaron niños. Él creó su teoría pues a base de los pacientes adultos, de lo que le decían de su infancia. Entonces, pues, sí, por eso los psicoanalistas, los psicólogos, cuando están haciendo la terapia, ahí en la escucha, ¿sí? Entonces, la idea es traer todo ese inconsciente que se tiene desde la infancia aquí a la hora, haciéndolo consciente, ¿ya? Lo que tú estás explicando, Itati. Sí, sí, señora. Adelante, Itati. Muy buen aporte, Itati. Se ve que has leído mucho Freud. ¿Serás de corte psicoanalista? En esas me las paso. Ah, bueno, eso está muy bien. ¿Alguien más? ¿Tiene la manito por ahí levantada? No. Bueno, sigamos.
Entonces, ahora venimos con la Gestalt. Y la Gestalt es otro enfoque clásico, ¿sí? Y el objeto de estudio de esta Gestalt es la percepción y los procesos perceptuales o mecanismos mediante los cuales el sujeto elabora su propia realidad, ¿ya? Entonces, hay unos principios desde la Gestalt, ¿sí? El principio de continuidad, de figura y fondo, que es muy importante. Proximidad, cierre, dirección común, semejanza, todos estos están ahí en la lectura que les estoy diciendo, en las lecturas que también se las compartí en el foro, pero también están en el espacio de aprendizaje y están descargadas en el foro. En el análisis de una situación problemática desde la Gestalt, como ocurre en un análisis de caso, no en un caso, es clave el concepto de figura y fondo, en tanto que la figura puede mostrar los aspectos de la realidad que gobiernan la conducta del sujeto y el fondo contiene todo aquello que el sujeto ha relegado al segundo plano. Digámoslo en términos de Freud, por ejemplo, ese fondo, ese es inconsciente, ¿ya? Y esa figura muestra los aspectos de la realidad, o sea, ese consciente, o sea, haciendo el paralelo. Pero, por ejemplo, viene la señora a consulta y la señora viene pues llorando, Dios mío, la consulta. Ella, porque cree que pues, su esposo le está haciendo infiel. La señora sabe, ¿sí? Toma esos aspectos de esa realidad, que por eso es su conducta, porque mi esposo está haciendo infiel, porque mire esto, esto y esto, y bueno. Pero deja de fondo, entonces, como ustedes saben que los psicólogos no le vamos a decir a nadie qué es lo que debe hacer y qué no es lo que debe hacer, simplemente por medio de los métodos, técnicas, estrategias, instrumentos, herramientas, bueno, como lo llamemos, vamos a llevar a ese paciente a que se haga consciente de su realidad y que tome la decisión por él solito, encaminarlo a que tome pues su decisión y que él mismo vaya supliendo esa conducta o se vaya modificando esa conducta, depende pues desde el enfoque que lo queramos ver. Entonces esa señora, en el ejemplo, deja ya de fondo lo que ella no quiere ver, ¿ya? Entonces es más o menos así lo de la figura y fondo. Entonces, la intervención desde la Gestalt está orientada a la transformación de la Gestalt, es decir, la reestructuración de ese campo perceptual. O sea, que quiere decir que esa persona, como el objeto de estudio es la percepción y los procesos perceptuales, pues esa percepción no está siendo distorsionada, ¿ya? Y la idea del psicólogo de la Gestalt pues es precisamente reestructurar ese campo, esa percepción que esa persona está teniendo. De la percepción de la realidad de sí misma. Bueno, llevemos al paciente a que mire cuál es su realidad, ¿no? Pues es que la realidad es que ya con todo lo que usted me ha contado, no, pues yo no lo voy a decir así al psicólogo, ¿no? Yo lo estoy diciendo es dando el ejemplo de la señora, haciendo como mi análisis ya después de que la haya tratado. Digo, no, pues es que la realidad de esta señora, yo tengo que llevar a esta señora que sea consciente de que pues ya ahí definitivamente sí, no, que se dé cuenta la problemática que hay en el hogar, que ya no, pues no hay nada allí, que la realidad de ella es otra. A los psicólogos de la Gestalt les interesa estudiar y comprender el modo como una persona está viendo su realidad y los procesos que intervienen en esa realidad. O sea, cómo está viendo la realidad que le está pasando, lo que está sucediendo, sea relación de pareja, sea lo que sea. Cómo la está viviendo, cómo la está viendo y qué procesos están interviniendo allí en esa realidad. Entonces, esa sería como el fin o como la intervención desde la Gestalt. Que su objeto de estudio es la percepción y los procesos perceptuales. Bueno, ¿preguntas hasta allí, muchachos? Hola, hola.
No, ya no voy a dejar entrar más porque ya van a ser las 7. Ya se perdió el e-learning. Profe. Compartir pantalla. ¿Quién está hablando? Profe, buenas. Pablo. Profe, una pregunta, o sea, me surgió una duda así. Desde ¿cómo se dice? Desde el enfoque gestal que busca la percepción, traer a la realidad la percepción Estructurar y ver esa cómo percepción. sí, y estudiar cómo el sujeto está viendo su percepción y qué es lo que él percibe. Entonces, yo le diría así, entonces la gestal funcionaría cuando de pronto un sujeto tiene de pronto un trastorno de disociación, trastorno de disociación o de múltiples personalidades, como antes se llamaba. Sí. La gestal podría funcionar. ¿Se puede decir que hay eso allí, en la gestal? Pues yo diría, profe, que... Tú me estás preguntando. Sí, yo le estoy preguntando. Me estás preguntando que si, por ejemplo, esos trastornos de la personalidad, por ejemplo, bipolaridad y todo eso tiene que ver con exacto, la bipolaridad. No, ven. Es que, ven. O sea, todos estos comportamientos psicológicos o psíquicos, no, ya no voy a dejar entrar más a nadie porque ya vamos a terminar y... Bueno, entonces, mira, todos estos procesos, o sea, son muy independientes de cada enfoque. O sea, el que tiene bipolaridad, esquizofrenia, psicosis, bueno, todo esto es muy diferente. Ya el psicólogo desde el psicoanálisis lo aborda, pues desde la teoría del psicoanálisis, el humanista lo aborda desde la psicología humanista. ¿Sí me entiendes? Además, como que uno va con cada campo, o sea, es muy diferente el enfoque al campo, y ustedes lo vieron, al campo de actuación, y ustedes lo vieron en la fase 2, ¿sí? Es muy diferente yo ser un psicólogo educativo, y como psicólogo educativo yo puedo ser humanista, trabajar, pero la mayoría de los psicólogos educativos son cognitivo-conductual. El cognitivo lo vamos a ver en la otra sesión, que está junto con el sistémico y con el... Entonces, por ejemplo, los psicólogos que se especializan en pareja, en familia y todo eso, manejan mucho el sistémico, porque el sistema, el objeto de estudio del sistémico es el sistema como tal y como primer sistema la familia. Entonces aborda ese comportamiento de esa persona, no, me estoy adelantando al otro, aborda ese comportamiento de la persona no desde el individuo solito, sino desde el grupo familiar, por ejemplo, el sistémico. ¿Sí me entiendes? No, sí, claro, profe. Sí, entonces es diferente. Entonces ya de pronto un psicólogo gestáltico, un psicólogo de la gestal, pues va a abordar esa conducta de esa persona, llevándolo a que reestructure esa percepción de esa realidad que tiene, ¿ya? Reestructurar ese campo perceptual. Disculpa que te interrumpa. Entonces, o sea, el enfoque gestal, el psicólogo gestal, entraría en la rama clínica, se podría decir así, diga. Ahora que usted... No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente porque es que, como te digo, o sea, lo clínico, por ejemplo, la psicología, el psicoanálisis, o sea, más que todo en la clínica y en la salud, se trabaja mucho el psicoanálisis. Aunque hay psicoanalistas que no solamente trabajan en la salud, sino ya por aparte, pero es más como de ese corte. ¿Sí me entiendes? No, claro, profe. Ajá. Era nomás esa como preguntar eso. Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Profe, o sea que dependiendo del campo en el cual, digamos, el psicólogo esté trabajando, utiliza el enfoque. No necesariamente, no siempre. Como les digo, como les estaba dando el ejemplo, no necesariamente. Por ejemplo, un psicólogo que trabaja en una institución educativa puede ser sistémico y a él le gusta siempre abordar el grupo familiar, porque el objeto de estudio del sistémico es precisamente eso, ese sistema ya entendido como la familia. Entonces puede haber un psicólogo en una educación que trabaje eso, puede haber un psicólogo que trabaje en la parte organizacional y que sea también sistémico, por ejemplo, entonces que trabaje al empleado con su familia, ¿sí? Como el grupo familiar. Y así puede ser humanista. Entonces, el empleado
pueda llegar a esa autorrealización, bueno, mirar esas necesidades que no están siendo satisfechas y todo esto. Bueno, pero nos estamos adelantando porque esos son de los enfoques contemporáneos que son en el próximo e-learning. O sea que ya la resolución de los, digamos así, de los problemas o de las situaciones que tenga cada persona, ya es dependiendo el enfoque que tenga el psicólogo. El psicólogo al que la persona acuda. Acuda, listo, gracias. Bueno. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Muchachos. Bueno, profesor, entonces, ¿alguno de esos enfoques ha tenido más éxito, es más utilizado, es más propicio, o todos pues tienen... mira, pues todos tienen su parte buena y por eso te digo, dependiendo del campo donde lo apliquen, ¿sí? Por ejemplo, en la parte educativa aplica mucho lo cognitivo-conductual. Por ejemplo, en las terapias de familia y de pareja, pues se aplica mucho el sistémico, las constelaciones familiares, bueno, todo esto. ¿Sí me entiendes? Así, todos tienen su campo de acción, ¿sí? O sea, todos tienen no es que uno sea mejor que otro, no, ya por el que la persona se quiera, pues como ir y le apasione, no, es que a mí me gusta, entonces es como los deportes, ¿sí? Todos los deportes son muy importantes, tienen como su chispa, su encanto, su atracción, pero pues a mí, por ejemplo, el tenis, yo no le veo estar tirando la pelota para allá y para acá, ni entiendo por qué se gana ni nada, pero en cambio el básquetbol me encanta y me lo sé todo, ¿sí me entiendes? Sí. Profe, una pregunta. ¿Usted en qué enfoque se especializó? Siempre me la hacen. No, miren que yo no estoy casada con que yo diga, uy, yo soy psicoanalista, no. Pero yo soy muy de corte sistémico y humanista. No le pregunté porque, pues, como ya que estamos hablando de los enfoques y todo, entonces yo quise como saber de qué enfoque la profesora estaba trabajando o cuál enfoque el que más de pronto se especializó. Era como eso. Sí, en el que y mi campo es lo social comunitario y también lo educativo, pero más lo social comunitario porque trabajo mucho con comunidad, población vulnerable, hago mucha labor social, pero me gusta mucho, eso va ligado con el sistémico porque ahí uno puede trabajar pues el grupo familiar donde está inmerso ese individuo, o también el humanista que ahora que ustedes empiezan a ver, por eso les digo que como apenas empezó la actividad no han hecho las lecturas, pero se van a ir dando cuenta a medida que primero tienen que hacer las lecturas, muchachos, para que puedan empezar a desarrollar la actividad. Sí, porque muchos me empiezan a preguntar, entonces les pregunto, ¿ustedes ya hicieron la lectura? No, profe, ya la voy a hacer. Y yo les dije, bueno, entonces yo les digo siempre, primero haga la lectura cuando usted haya hecho la lectura consciente, porque a veces uno puede leer una vez y no entendió, entonces lee 2 veces. Haga la lectura consciente, haga el ejercicio que se le está pidiendo y ahora sí, lo que no entienda me lo pregunta, pero primero hay que hacer el ejercicio y primero hay que leer. Entonces, sí, entonces yo no soy casada, además, pues yo pienso que uno como psicólogo debe ser muy holístico. Yo soy una persona muy holística, a mí me gusta o sea, hay cosas, hay estrategias, herramientas muy holísticas que de pronto no tienen que ver mucho con la psicología, sí, pero no, como se dice. Pero me gusta explorar todos esos campos. Entonces, me gusta, pues porque a veces son como, a ver, como cuando hay modas de ropa, así también a veces entonces ahora está muy de moda el mindfulness. Entonces leo sobre eso, porque cómo es. Hubo un tiempo que estuvo muy de moda la programación neurolingüística, entonces todo el mundo estudiaba la programación, antes uno va y lee también. Sí, es como los médicos sale como una enfermedad rara, entonces usted tiene que ir a buscar. O además, también lo otro, ojo muchachos, si a un médico le llega un paciente con algo raro, como médico, él tiene que ir a buscar en su Vademecum, en el libro de Harrison, donde están todas las patologías, el Vademecum, donde están todos la medicina, porque es que ellos no se la saben todas.
ellos están acostumbrados de pronto a lo típico, que no, que es una gripa, que la acetaminofén, que eso no sé qué, bueno. Y así mismo uno como psicólogo, uno así, pues uno estudia y todo, pero uno a veces tiene que devolverse a revisar cuando tiene alguna situación en particular, entonces uno tiene que volver otra vez como a mirar, bueno, esta persona, analizar el caso y por aquí me voy, por acá no, bueno, y en fin, ¿ya? ¿Sí me entienden? ¿Aló? ¿Están dormidos? Sí, ¿O profe. todos? alimentarse. No, aquí estamos, Sí, profe, sí, ¿Están profe, dormidos o asustados? tratando de digerir toda esa información. No, pero por eso les digo, mire, ustedes están Estamos empezando. escuchando, profe, para aprender bien. Por eso les digo, ustedes están iniciando, este es el curso introductorio, aquí ven los 6 enfoques, pero más adelante están modelos de intervención, están, bueno, todos los cursos que siguen de aquí para allá, no es nada lo que les espera, o sea, no es de asustarnos, sino como de seguir conociendo en todos los, en cada uno de los cursos a través de cada uno de los semestres. Entonces, muchas personas cuando ya van terminando, pues ya iban definiendo su enfoque, ¿sí? Por dónde se van yendo. Alguien me había preguntado aquí alguien había escrito aquí en el chat algo que lo iba a decir. Dice, o sea que se podría decir que, María José González dice que se podría decir que el psicólogo tiene la libertad de escoger con qué enfoque va a trabajar independientemente del campo de actuación. Sí, claro que sí. Sino que, como les digo, hay como una moda, digámoslo así. Por ejemplo, en el educativo se trabaja mucho lo cognitivo-conductual. Por ejemplo, en las cárceles, sí, se trabaja mucho lo cognitivo-conductual, o sea, modificar esas conductas. A ver, ¿qué más? A veces también en los ancianatos, porque ustedes saben que ya las personas de adultos mayores se vuelven ya como unos niños, entonces adquieren también unas conductas. Entonces, a veces se trabaja también lo cognitivo-conductual. En las empresas, como les decía ahora, de alta producción, así. Pero también en un colegio puede ser un psicólogo, sí, educativo, o sea, no quiere decir que es que, a ver, muchachos, porque una cosa es el enfoque y otra cosa es mi campo de trabajo. El psicólogo educativo, claro, como ustedes vieron ahí las acciones, ellos tienen que también ser parte del currículo, las capacitaciones a los muchachos, y todo eso, pero como es más de corte sistémico, pues él también se enfatiza mucho en la familia, todo esto en el grupo, no interviene solo a ese estudiante, sino hace un trabajo con todo el grupo, entendiéndose que ese es otro sistema desde lo sistémico, ¿no? Ese es otro sistema que acompaña a ese individuo, aparte del sistema familiar, ¿ya? Y así. Y así, muchachos. Natica, adelante. Profe, bueno, como para tener más claridad, o sea, ahora que tú decías pues que no te has casado así como con ninguno de los enfoques, o sea, mi pregunta es, por ejemplo, si uno como psicólogo, ¿cierto? Le gusta como quien dice de cada uno de ellos le gusta algo, entonces uno de acuerdo al campo Y de acuerdo al se caso, presenta. porque es que Al caso, también, sí. ojo, eso, de acuerdo al caso, porque quizás te llegue un caso en que tú tengas que aplicar con esa persona, por ejemplo, porque a veces hay casos que tú como psicólogo no se te sale de las manos y por éticamente, tú tienes que remitir a otro profesional, ¿ya? Es como el médico. Un médico llega un caso raro, bueno, no sé, él lo comenta con otro colega, lo remite a otro colega, ¿sí? Entonces, en ese caso, si usted ve que dentro de su campo, dentro de su enfoque, este caso, Pepito Pérez, que maneja muy bien, por ejemplo, el sistémico, el cognitivo, bueno, la gestal, tú remites a ese paciente, ¿ya? Ok. Más sin embargo, el psicólogo, o sea, él está preparado
poder aportar Sí, en claro. cualquiera de esos campos, Sí, ¿cierto? para afrontar, sí, claro, por Así. eso uno se forma, sino que usted ya va cogiendo su línea, es como yo hago porque la comparación es casi similar, entonces tú estudias medicina y sales como un médico general, o sea, todero, usted le llega a todo, entonces, sí, pero Ah, ok. después usted a lo largo de toda su carrera y que hace su rural y todo eso, usted dice, no, yo definitivamente termino y me voy a especializar en pediatría o me voy a especializar en... Entonces también cuando ustedes terminen hay personas que se especializan en psicología forense, en psicología del deporte, en especialización en gestión de talento humano, ya entonces desde la parte organizacional, o hace su maestría. Yo me especialicé en pedagogía para el desarrollo del aprendizaje autónomo y hice mi maestría en psicología comunitaria, porque mi campo de acción me gusta mucho desde lo social comunitario y me gusta trabajar mucho lo sistémico y lo humanista, porque uno también puede trabajar el humanismo con comunidades. ¿Sí? La pirámide de Maslow, esas necesidades no satisfechas, llevar a ese individuo a que encuentre sus potencialidades, sus capacidades, etcétera, etcétera, para que pueda llegar a esa autorrealización. Ay, no, pero me estoy adelantando, eso es para el otro. B-Learning. Bueno, ¿quién más? No. Bueno, voy a poner aquí en el chat la asistencia para que por favor la diligencien y le puedan asignar sus puntos B-Learning. Ahí la puse en el chat. Dice, colocan su nombre, el código es su cédula, su correo electrónico institucional, periodo matriculado, pues solo les aparece ahí el 16.4 en el que estamos. La zona, esta es el B-Learning de la zona centro-sur. Dice siguiente. Ay, dígame, la persona que ya coloque zona centro-sur y sigue siguiente me dice qué más le pregunta, pero ahí les preguntan el nombre de la persona que dice, el nombre de la persona que hizo el B-Learning. Entonces mi nombre es Diana Patricia Moreno Balanta, zona centro-sur. Y creo que les piden el número de grupo en el campus virtual. Ese número de grupo en campus virtual, yo ya les he explicado que es cuando ustedes entran a participantes, está el código del curso que es 403002A-954, ese no es su código. Después de ese número hay un guioncito y ese sí es su número, por ejemplo, 221, 304, 223, 511. Ese es su número de grupo, ese es el que tiene que colocar ahí en el registro de la asistencia. Profe, ¿sesión es segunda? Esta es la segunda sesión, sí. La réplica es para los estudiantes que no asistieron hoy, pueden asistir a la réplica. Si usted quiere asistir a la réplica, puede asistir, pero no va a tener puntos porque usted ya tuvo en esta. ¿Ya? Ay, el enlace está allí en el chat. Ahí lo volví a mandar otra vez. Profe, ahí dice curso al cual asistió. Curso Epistemología de la Psicología. Ah, bueno, gracias. Ajá. Ahí se está Epistemología de la Psicología. Sí, señora, Profe, sí está. ahí sale que epistemología, teorías y algo más. No, ¿Ese no, sería? no, eso no es nuestro curso, es Epistemología de la Psicología. Más abajito está. Hay uno que dice epistemología de la psicología solito, sin nada Sí, más. ese es el de nosotros. Profe, una cuestión, qué pena. Lo que pasa es que se me apagó el teléfono y no alcancé a escuchar una parte de la clase. Entonces, ¿cuándo publica este B-Learning? ¿Cuándo qué?
¿cuándo lo publica? O sea, ¿cuándo está en YouTube para poder ver la parte sí. que me perdí? Sí, ahorita yo lo convierto, como pues yo soy la que estoy grabando, lo Sí. convierto a YouTube y lo subo en los foros. Igual, en los foros ayer, les dejé en los foros, les dejé el tutorial, el video tutorial de la explicación de la actividad que ya está abierta para que lo vean, ¿vale? Profe, Profe, una preguntita. Sí. Yo tengo aquí curso número 4003, luego está el guión abajo 1183, o sea que el número sería Sí. 1183. Ay, no, 1183. ¿No sería 183? O sea, todos empiezan a... No, solo son 3 números. 1183. Voy a verificar entonces. Sí, Profe, mira, una pregunta. Y si uno no tiene el número a la Una mano, pregunta, ¿lo puede hacer así? ¿Lo puede dejar así? si uno no tiene ¿qué? El número del grupo. Es que estoy desde el celular. Pues déjalo así, pero bueno, porque es que nosotros así ubicamos el grupo y le asignamos los puntos, pero igual toca con la cédula, con el nombre. Ay, profe, muchas gracias. Ajá. Dice, Profe, una preguntita, qué pena, acerca también de lo tiene del la el manito, numerito. espérate, tiene la manito levantada Lice, luego Natalia y después tú. Bueno. Lisette Arias. Tiene la mano levantada Lisette Arias, Natica y Tati. No, parece ser que se olvidaron. Y la Profe, dejaron ya. levantada. Dime. Quería preguntarte, ¿el B-Learning que hay el 11 de octubre es réplica o es...? Porque es que a mí en realidad me aparecía el 11 de octubre, pero como hoy nos llegó los mensajes de que era No, hoy. es la réplica, no es la réplica. Es que este era el 4, ¿sí? Pero lo hice hoy. Y la réplica es el 11, a los 8 días. Es la réplica, o sea, la repetición es el 11. Ah, ok, entonces sí está bien que hoy haya iniciado. Sí, Ya hoy no es- necesito, No, por no eso les dije, necesito estar el si ustedes 11. se conectan a la réplica, pues se pueden conectar, no hay ningún problema, pero ya no van a tener más puntos porque ya asistieron a la primera sesión. Si alguien no estuvo hoy aquí y se va a conectar a la réplica, pues en la réplica ya sí tiene sus puntos porque se conectó a la réplica. En el grupo curso virtual ese, el código de su grupo, 230, 124, bueno, no sé cuál es el número de grupo que a usted le toca. Profe, ¿te puedo hacer una preguntita? El nombre del B-Learning, sí, Epistemología de la Psicología es el curso. Dime. Lo que pasa es que tú, bueno, publicaste el video y antes de eso, pues habías puesto, pues, la guía y Mi el mensaje formato de y el inicio. formato de portada, ¿no? Ujú, y la Pero lectura. pues viendo la guía, pues lo que vamos a mandar es en Word, en PowerPoint, perdón. Entonces ese formato de portada que nos enviaste, Oh, sí, lo sí, ponemos sí, es en primero en PowerPoint. No, es en PowerPoint, sí. No, tranquilos, pueden hacer. En PowerPoint les voy a compartir la plantilla de la universidad. Sí, porque es que ya pues el trabajo lo tengo casi hecho, solo me falta añadir los cuadros, pero pues quedé como en este porque pues no sabía ahí, Sí, porque no. pues decía PowerPoint. Ahora que les comparta la grabación en el foro, también ahí adjunto en el foro les pongo la presentación. ¿Vale? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Tati, por la pregunta. Bueno, niños y niñas, ha sido un placer esta noche haber estado con ustedes. No siendo más por el momento. Bueno, Heidi, sí, qué pena. Heidi, tú eres la última. Dale, que tiene la manito levantada. Ay, profe, no, pues le iba a preguntar lo mismo. Lo que pasa es que en el curso de todos los participantes, o sea, todas las niñas de mi grupo aparecemos con el 43002-314, pero todas dicen 314, ¿no importa? 314, sí, ese es 314. Ah, bueno, listo, profe, era eso, muchas gracias. Bueno,
Bueno, niños, chao, feliz noche, bendiciones para ustedes y sus familias, juiciosos, por favor, empiecen a ingresar con tiempo en el foro. Tienen un mes hasta noviembre, pero no quiero por ahí que a los 3 días, una chica que el día anterior del cierre el sábado, que le revisara, no, que le explicara que no entendía qué tenía que hacer y yo, me da mucha pena, pero tuvimos un mes y unos días para que me diga un día antes de que la actividad se cierre que no entiende y que le explique. No, muchachos, así no es. Y de pronto sí puede entender, sino que de pronto el afán, el susto que ya se iba a cerrar, pues seguramente no leyó bien ni nada. Pero ojo, muchachos, con eso. ¿Sí? Con tiempitos, hagamos las actividades, subamos en el foro, por favor, esa interacción en los foros. Es muy importante porque allí uno revisa, les da sugerencias, entre compañeros también, hubieron unos grupos muy dinámicos en esta actividad que se cerró, que lo opinaban frente a los productos de los otros compañeros y todo esto. También, muchachos, recordarlos, invitarlos a que se inscriban al Congreso de Psicología que va a haber en noviembre, al primer Congreso y 11º Simposio. ¿Listo? Yo ya les he estado mandando la información. Bueno, no siendo más por el momento, feliz noche, un abracito para todos. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Se me cuidan mucho. Muchas gracias. Chao. Gracias. Feliz Chao. noche.